hacer, obviamente, auxiliar el control tiene que control mañana a las 4:15. Las salas todavía no se están decidiendo. Están en el horario, siempre están esas cosas, están en el horario. Ahora en la noche les voy a hacer la repartición, va a ser mitad y mitad, como siempre, mitad para una sala y mitad para la otra. Así que eso, si preguntan, yo no he visto el control todavía, ya, para que no. Así que eso. En el auxiliar de hoy vamos a ver otro problema de sistema de referencia en inercial. ¿Cómo les pareció el de ayer? Bueno, la cuestión de las cosas, eso es la materia, como la dirección del torneo. Pero estaba como muy largo, Sí, muy más largo que difícil, más difícil que largo. Más largo que difícil. Ya, sí. Eso es bueno, porque eso es. Tiene que estar rápido igual para la matraca, pero como les digo, tienen que ser súper ordenados el sistema de referencia universal, porque se les va un signo y les van a dar cosas nada que ver. Y después van a tener que retroceder en todo para ver dónde se equivocaron y ese es un huevo. Así que eso, ¿hay alguna duda inicial? Bueno, y se lo expliquen de control, está bueno. Quería proyectarle algo, pero no puede conectar. Aprende. A ver. Ya. Entonces, este va a ser un único problema, pero como ya se dieron cuenta, los problemas del sistema de referencia no inerciales son bastante largos, ¿ya? Así que más vale que comencemos. Entonces, el enunciado dice, considera una caja de base rectangular de lado 2L0 y 4L0 que rota con velocidad angular constante, ¿ya? Le tiene que sonar ya al tiro qué cosa se va a hacer cero, ¿ya? Ustedes ven velocidad angular constante, ya saben que un término de la fórmula enorme se les va a decir, ¿ya? O sospechan de eso, tienen que obviamente argumentar. Que es desconocido. Respecto a un eje vertical que pasa por por su vértice A, como muestra la figura. Por el interior de la caja, una partícula de masa M está ligada al vértice B mediante un resorte ideal de constante elástica K y largo natural L0. Se desprecia cualquier tipo de roce. Entonces la A nos dice, calcule la velocidad angular de la caja omega sub 0 tal que la partícula tenga un punto de equilibrio estable en el punto D. Además, determina el periodo de pequeñas oscilaciones con respecto al punto. ¿Ya? Aquí esta pregunta puede meter un poco de miedo. Tengo que ver el punto D. Gracias, que no se salga esa verdad, quiero anclar esta barra. Ya. Entonces, pero bueno, ustedes ya pueden ver este problema y sospechar de que, bueno, dice sistema de referencia no inercial el enunciado, pero pueden sospechar, si no eligiesen nada, que van a tener que ocupar sistemas de referencia no inerciales. ¿Por qué? Porque ustedes ya son bastante pros con el movimiento armónico simple, ¿verdad? Una masa da un resorte de constante K, largo L0, la masa M, y saben que esta cuestión tiene puntos de equilibrio, que son estables y que hay pequeñas oscilaciones. Por ejemplo, el punto de equilibrio está acá, entonces la cuestión va a ir de acá a acá, su punto de equilibrio estable, y y ustedes saben que vamos a calcular ese periodo y todo eso. Entonces ustedes dicen como que se ciegan un poco y ven acá el problema del resorte amarrado a la masita y dicen pero yo sé describir ese movimiento súper bien. Es un movimiento unidimensional, que la masita va y viene, sé cómo es la fuerza y todo eso. Entonces es ya. Pero el problema que tengo es que si yo quiero fijar un sistema así, como lo fijaríamos al inicio del curso, se dan cuenta que este sistema está rotando, ¿ok? Como lo dicen que es una caja que está rotando en el vértice A con una velocidad angular a priori desconocida y que tenemos que calcular. Entonces, dicen, ya, yo lo sé describir muy bien en un sistema de coordenadas cartesianas, si es que pudiera fijar un sistema que se va moviendo con el origen del resorte, que sería en el punto B, en el vértice B de la caja.
Así que dicen, ah, ya se está rotando, por lo tanto va a ser un sistema de referencia no inercial, porque hay un giro, ¿ok? Los sistemas de coordenadas están girando uno con respecto al otro. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay que ocupar el sistema de referencia no inercial y vamos con eso, ¿ya? Entonces, igual que en la auxiliar de ayer, estos problemas se resuelven haciendo como subproblemas, y son siempre los mismos subproblemas. Primero, fijar el sistema de coordenadas que va a ser para S, para poder definir después el R grande vector. Fijar el sistema de coordenadas para S', y después tenemos que describir el movimiento, primero, tenemos que encontrar el sistema para S. Después el sistema para S', ¿a qué me refiero? A decir, ah, ya yo quiero un cartesiano, o yo quiero un cilíndrica, yo quiero un polares, ¿dónde voy a poner el origen y eso? Para el S' también. Entonces, este igual está muy relacionado, entonces más bien como que se hacen al mismo tiempo. Después, en el paso 3, vamos a definir nuestro vector R, vector prima, que va desde el origen del sistema S' a la partícula. También definimos el R vector. Bueno, pueden hacerlo antes que y después, como que no tiene mucha relevancia. Lo importante es hacer como estos grupos de acá. Entonces, recordamos que es el que va desde el origen de S hacia el origen de S'. ¿Okay? Y bueno, ya con eso, pues podemos definir el omega vector. Ya. Después las fuerzas. Y después habría como un paso como intermedio de pasar de un sistema de coordenadas, dejar toda la ecuación en un único sistema de coordenadas, ¿ok? Y después reemplazamos todo. ¿Me puedes prender de allá? Después reemplazan toda la ecuación, hacen los productos cruces y obtienen las ecuaciones de movimiento para sus coordenadas primas, ¿ok? Esta es como la visión a grandes rasgos de cómo se resuelve un problema de sistema de referencia inercial. Primero definimos el S y el S', las coordenadas que utilizamos. Después el R vector prima, o el R mayúscula vector antes. Identificamos el omega vector, que todavía a algunos le está generando problemas, y es normal, es una de las partes como más difíciles del problema. Después las fuerzas reales. ¿Cuáles son las fuerzas reales? Si hay normal, si hay gravedad, si hay fuerza elástica, por ejemplo, que va a ver acá. Y después eso lo vamos a reemplazar todo y nos vamos a topar que vamos a tener como productos cruces de cosas que no se puede hacer productos cruces a priori. Entonces vamos a pasar de un sistema a otro, dejamos toda la ecuación en un único sistema, y ahí hacemos los productos cruces y obtenemos la ecuación de movimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Entonces, si no hay dudas, comencemos el problema como tal. Entonces tenemos un dibujo que es tal que, así lo voy a hacer bien grande, ¿no? Tenemos nuestra masa atada al resorte que está en el punto B, en el vértice B, y este es nuestro vértice A, con respecto al cual se está girando con una velocidad angular omega sub 0 vector, a priori desconocido, y tenemos que esto mide 2L0, 4L0, no lo voy a rayar para no llenar, y además esto está como contenido está como en el piso, ¿ok? Tienes que tener muy claro, esto ve que generó problemas a algunos y algunas en la P12, el C2, que no identificaron bien como en qué plano estaba haciéndose el movimiento. Entonces estaban como pensando que el movimiento se hacía como de esta forma, la que la cuestión giraba como de esta forma, por lo tanto había una gravedad actuando así, pero en verdad el problema estaba todo en el plano horizontal. Entonces la gravedad estaba apuntando así y en verdad no afectaba. Entonces tienen que tener bien claro que en este problema, por ejemplo, la gravedad
está metiéndose en la pizarra, por lo tanto, pueden tomarlo como que está toda la caja moviéndose en el piso. ¿Ok? Y que no va en movimiento, la masa no se va a meter hacia abajo, entonces vamos a tener que hay una normal que va a estar saliendo de la pizarra y que va a contrarrestar completamente a esta fuerza de gravedad G, y más o menos como que no va a importar, va a ser como que si no estuviese o que si estuviese también. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro dibujito, tenemos que entender muy bien el movimiento. Entonces, como les decía, esta caja va a estar rotando con respecto a este vértice acá, va a estar haciendo como una cuestión así, y por lo tanto, aunque yo no le aplicase ninguna velocidad inicial a la partícula, tiene todo el sentido del mundo que la partícula igual se va a mover, porque es como el movimiento del sistema, entonces como que a veces puede irse para acá, después ir para el otro lado y cosas así. Tiene como sentido, pero lo podemos ver matemáticamente. Para eso estamos en este curso de física, para toda la intuición que tenemos, poder dirigirla y guiarla hacia un sentido matemático que esté bien formulado. Entonces, perfecto. Tenemos esto acá. Ya entonces, como les decía, ustedes como que se abstraen un poco del problema, anda, saben que la cuestión está girando y que no sé qué cosa, pero ahí ustedes piensen, ¿cuál es el sistema que me gustaría tener, onda, como cuál es el problema que me gustaría tener para poder describir la partícula? Dicen, si tuviese un sistema acá, un sistema en cartesiana, con un eje apuntando hacia acá y el otro apuntando hacia ahí, no importa. Ahí el movimiento es muy fácil de escribirlo porque es como un X, dos puntos, y dos puntos, y la cuestión como que hace así. Se mueve únicamente en ese eje de ahí, pero vamos a tener que ese sistema va a estar rotando. Vamos a calcular en el momento en el que se despega. Pero exacto. Porque si no, normalmente las cosas, cuando tienen problemas, como que en un principio pueden asumir de que la cuestión no se despega, porque cuando se despega, normalmente lo que pasa es que es como un movimiento, como creo que en la P2 del C1, la que teníamos la circunferencia, y que la partícula en un momento como que se despegaba y la cuestión hacía esta era una partícula libre, por lo tanto hacía como una trayectoria parabólica. Para ahí como que ya como que portará si es que está en un disco, ¿no? Entonces pueden asumir que la normal, que la pelota se mantiene pegada a la pared para que tenga como sentido y no empiece a ser como cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, tenemos eso, así que vamos a definir el sistema que les decía. Como vamos a tener que la partícula solo se mueve en esta dirección de acá, si es que asumimos que nunca se separa de la pared esta de acá, vamos a definir un sistema tal que así, ¿ya? Un eje acá y otro eje perpendicular en esta dirección de acá. Quiero ver qué nombre le puse. Entonces le ponemos a este de acá, le ponemos I tongo prima, y a este de acá le ponemos J tongo prima. Por lo tanto, acá, recuerden, el K tongo no lo pueden definir como ustedes se les plazca, tienen que definirlo con la regla de la mano derecha. Con el índice apuntan en I tongo, con el dedo al medio apuntan a J tongo, y donde sale el pulgar es en la dirección en la que va K tongo. ¿Okay? Entonces, K tongo en este caso iría saliendo de la pizarra. Por lo tanto, sería una cosa tal que así, circulito con un puntito. O sea, esa es la dirección de K tongo prima. ¿Ok? Entonces, vamos a tener este sistema que va a estar fijo acá en el vértice B. Ya se va a mover con la caja siempre. Entonces, este es el origen que utilizamos para poder definir nuestro R mayúscula vector y para poder elegir el sistema que vamos a elegir para el S, porque este sería el sistema S'. Así que bueno, para el sistema S decimos, ya. Nuevamente, nos abstraemos del problema. Nos olvidamos ahora que hay una masa que se está moviendo y cosas así, decimos, ya. Yo ya definí mi sistema S', por lo tanto tengo que ver cómo se mueve el origen de mi sistema S'. Entonces, si se dan cuenta y lo abstraen un momento, van a tener que el origen del sistema S', o sea, el vértice B, sería un puntito así. Ahí como que decimos, ya, nos olvidamos del problema y decimos como que el origen de nuestro sistema S' es como una partícula,
¿Ya? Entonces tenemos que ver cómo poder definir el movimiento de esta partícula con respecto a este origen, que sería el vértice A. Entonces, si se dan cuenta, esta distancia de acá, ¿cómo es? Es constante igual a 2L0. ¿Y cómo se va a mover esta partícula? En un círculo perfecto, no es ni una elipse, no es ni una parábola, es un círculo perfecto porque tenemos un radio que es constante y vamos a tener una velocidad angular omega sub 0 en este caso. Por lo tanto, ¿qué sistema quieren utilizar para definir el de S? Vamos a ocupar un sistema en polares con un radio fijo de 2L0 y eso. Ya vamos a ver cómo se ve. Entonces, nuestro origen va a estar acá en el vértice A. Entonces vamos a tener, para acá primero. Entonces, esta es nuestra partícula, el origen. Este es el origen del sistema S', que lo definimos como un O caligráfica prima. Entonces, si queremos traquear el movimiento de esta partícula, siempre apuntamos y ocupamos polares, siempre el rotongo apuntando a la partícula. Por lo tanto, vamos a tener el rotongo apuntando para acá. Y como la velocidad angular es en esta dirección, es así, entonces vamos a tener como que el ángulo crece en esta dirección de acá, por lo tanto, definimos el omega, que es el teta tongo, de esta forma, recuerden esto es perpendicular, por lo tanto ahora hacemos regla de la mano derecha, para sistemas polares, que es cilíndrico, el índice apunta en rotongo, el dedo al medio apunta en teta tongo, y el dedo pulgar va saliendo de la pizarra, por lo tanto, K tongo va a ir saliendo de la pizarra, ¿ok? Y este es un K tongo, sin prima. Todos estos son sin prima, ojo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo el sistema de S, el sistema de referencia inercial, ¿ok? Entonces acá ya lo tenemos definido, así que pasemos a nuestro dibujo de acá. Entonces, como les dije, este va a ser un rotongo. Y perpendicular apuntando en esta dirección, va a ir un teta tongo. Y saliendo de la pizarra, que lo definimos con un puntito, es decir, con un O dot, vamos a tener el K tongo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, con esta elección, nos va a quedar bien fácil hacer como la relación entre el sistema S' y el sistema S, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, J tongo siempre va en la misma dirección de Rho tongo, pero con el signo opuesto, así que va a ser un menos. Vamos a tener que teta tongo siempre está en la dirección de I tongo prima, por lo tanto van a ser iguales. Y además tenemos que los dos K tongos son iguales. El K tongo y el K tongo prima apuntan en la misma dirección y mismo sentido. Entonces no nos importa si están trasladados. Los vectores nos importa cuál es su dirección, cuál es su sentido y su magnitud. No nos importa si está acá y el otro está en Ecuador, ¿cachai? Van a ser iguales si tienen misma magnitud, mismo sentido y misma dirección. ¿Okay? Entonces, si K tongo prima está acá y K tongo está acá, no me importa, lo puedo como juntar por un momento y tienen la misma dirección, o sea, la dirección esta de acá, el mismo sentido, porque van saliendo de la pizarra y además tienen la misma magnitud que es 1, por ser un vector unitario. ¿Ok? Así que, perfecto. Ahí definimos nuestro sistema de coordenadas. Entonces ya tenemos como el primer paso listo. Ahora, para identificar ya como desde un inicio, el problema del omega vector. ¿Ya? ¿Cómo saber cuándo hay un omega vector y cuándo no? ¿Ya? La pregunta del millón. Entonces, ustedes tienen que, como les decía, el omega vector se define como la velocidad angular vectorial que define cómo gira el sistema S' con respecto al sistema S. ¿Ok? Pero esos sistemas que le estoy diciendo, uno que rota con respecto al otro, no pueden ser cualquiera. Estamos comparando los sistemas de coordenadas cartesianos. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque acá, para el sistema S, yo definí un sistema en polares. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, para esto, para cuando uno quiere ver si es que giran uno con respecto al otro, uno como que los solapa. Ya uno hacía como, tenía ahí un sistema acá y uno acá, entonces iba ahí acá, ponía ahí este de aquí y el otro lo ponía ahí acá. Y uno veía si es que giraban uno con respecto al otro. Pero ¿qué pasa si hago eso con esto de acá? ¿Cómo me quedarían? Me quedaría como una cosa tal que así. Este sería sería rotongo, tetatongo, y el otro me quedaría como una cosa tal que así. Ya, J tongo prima, E tongo prima. Y vamos a tener que, por definición de cómo definimos nuestro sistema de referencia inercial, se va a ir moviendo de la misma forma que el sistema de cilíndricas de S. O sea, la cuestión van a ser como una cosa como así. Y no rotan uno con respecto al otro, ¿verdad? Entonces ahí uno puede estar tentado a decir que omega es cero, ¿verdad? Pero no, porque la comparación hay que hacerla con los sistemas de coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que, primero, para no confundirlo, está bien poder definir un sistema, ustedes pueden acá elegir un sistema en polares, en esférica, en cartesiana, acá lo mismo, está completamente bien, ahí ustedes ven el que les conviene más, pero para definir el omega vector, tienen que ser ambos cartesianos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que para el sistema S también tengo que definir un sistema de coordenadas cartesiano, pero entonces si un sistema de coordenadas cartesiano está quieto en el espacio, y específicamente si está en el sistema S va a estar totalmente quieto, acá pegado en la pizarra. Entonces yo lo puedo definir, por ejemplo, así, ¿ya? No importa pongo si es que está así o que está rotado inicialmente, entonces voy a tener acá mi sistema, entonces lo voy a dibujar acá. Entonces acá tenemos, por ejemplo, J tongo e I tongo, ¿ya? Ese es el que acabo de dibujar acá, y ahora voy a dibujar el sistema de coordenadas cartesiano del sistema de referencia no inercial. ¿Qué es este de acá? Que va a ser una cuestión tal que así. Que acá sería mi J tongo prima, y aquí mi I tongo prima, ¿ya? Ahí como que los solapea, a eso me refiero con solapandos, que este estaba acá, y el amarillo estaba acá, entonces yo como que los junté, y los puse acá. ¿Y para qué hice eso? Porque si se dan cuenta, el amarillo, por definición, por ser un sistema de coordenadas cartesiano en ese, va a estar quieto acá siempre. Imagínense que está en la pizarra, está quieto, y va a evolucionar el tiempo y va a seguir acá. ¿Pero qué va a pasar con este naranja? Va a estar rotando, ¿verdad? Este empieza así, y empieza, y hace como una cuestión como así, ¿ya? Y va girando. Es así, y hace como una cosa así. Entonces, si esto lo hacemos como solapándolo, nos vamos a dar cuenta que hace como una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Los ejes del sistema S' están rotando con respecto a los sistemas de S. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un omega vector distinto de cero. ¿Ok? ¿Están todos claros con eso? Tienen que tener bien claro, la comparación se hace con los sistemas de coordenadas cartesianos. No sirve hacerlo con polares ni con esféricas porque, por definición, esos como que también van a girar con el movimiento del sistema de referencia no inercial. Entonces, hay que hacer una conexión con estos hitos con el polar de nosotros y ¿Cómo? tenemos que pasar el polar. No, este amarillo lo definimos como para ver si giraba, ¿no? ¿Verdad? No vamos a hacer nada con el amarillo. Ya, era como. Para ver si es que había... Y para poder definir también el omega vector. Entonces, acá yo les pregunto. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular con la que gira el naranjo con respecto al amarillo? Por enunciado, ¿cuánto sería? El omega cero. El omega cero dice cómo gira esta cuestión de acá, este sistema que está así. Por lo tanto, si yo lo tiro, lo solapo, también va a seguir girando con omega sub cero. Entonces, nuestro omega vector va a ser omega sub cero por un vector unitario. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro para poder definir su omega. Entonces, bueno, como una recomendación un poco no pedagógica,
Normalmente si les dicen que tiene que la cuestión gira con una velocidad angular omega o algo así, ese va a ser su omega del mismo de la fórmula. ¿Ya? Normalmente es eso. Así que eso, pero acá lo pueden ver así como explícitamente porque es omega. ¿Ya? Ya, entonces bien con eso. Así que ahora hagamos los pasos que hay que hacer. Entonces ya definimos cuánto es nuestro omega, nos saltamos como unos pasos, pero... Ya, entonces ahora definamos el R grande. Ese va a ser nuestro primer paso, antes de definir el R chico. Sí, voy a ocupar este mismo dibujo. Entonces vamos a tener que... Quiero dibujar, voy a dibujar de nuevo el sistema para que no haya tanto dibujo ahí. ¿Se alcanza a ver con esta cuestión? ¿Cómo se apaga? Es que este es de la tele, creo. Tiene Netflix. Es que... Sí, aunque el problema es que lo toque. Ese no. La cagué. Sí, perfecto. No. Ya, pero yo creo que no genera mucho problema. Entonces, tenemos nuestro sistema S', que ya definimos que aquí, que acá, y aquí tenemos nuestro sistema de S, que este es rotongo, tetatongo, ¿ok? Acá está, este es el vértice A, y este es el vértice B. ¿Ya? Acá está, es el lado de la... Esto de acá que acabo de dibujar es lo mismo que esto de aquí, ¿ya? Entonces, tenemos que definir nuestro R grande vector. Ese es nuestro objetivo ahora. Queremos definir cómo es el R grande vector, ¿ya? Entonces, como les dije, este R grande vector se define como el vector que va desde el origen de S, el origen de S está acá, hasta el origen de S'. Entonces, como les decía, para definir un vector es su componente, su magnitud por su vector unitario, su dirección. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser la magnitud? O sea, ¿cuánto es la distancia desde el origen de S a S'? Entonces el cero. Exacto, es 2L0. Entonces, nuestra componente es 2L0. Ahora hay que definir nuestro vector unitario. ¿En qué dirección está? En rotón. Aquí tenemos en rotón. Perfecto. Pero, ¿nosotros ocupamos este R vector o lo ocupamos de otra forma? En la fórmula. Lo ocupamos con la segunda derivada. Entonces, esto lo derivamos una vez. Y nos va a quedar, este es constante, L0 es constante, este se deriva. Entonces nos va a quedar 2L0 teta punto por teta tongo. Esto de acá es esto de aquí, ¿ya? La derivada de esto. Y ahora lo derivamos otra vez para obtener la aceleración. Entonces sigue siendo constante, pero estos se derivan con regla de la multiplicación, por lo que nos queda 2L0 teta 2 puntos en teta tongo menos 2L0 teta punto cuadrado por rotón. ¿Ya? Y ahí tenemos. Pero de nuevo, igual que pasa en el ejercicio pasado, ¿podemos decir algo de estas cantidades? Exacto, ¿por qué? Exacto. Este es 0, ¿por qué? Porque este de acá, este amigo de acá, es omega 0 cuadrado. ¿Ok? Recuerda, esta es la velocidad angular con la que está rayando la partícula. Es decir, con la partícula que es nuestro sistema, nuestro origen, lo prima,
Tenemos esto de acá. Entonces este es el origen. No. Igual me la robé. Entonces, el omega punto es cómo va girando este sistema en cilíndricas, el sistema de S. ¿Y cómo va a girar? Está girando con omega sub 0, por cómo está definido este problema. Entonces, este teta punto es omega sub 0 y como está al cuadrado, y nos dicen que es constante, por lo tanto es 0. Y a priori nosotros no lo conocemos. Ya acá voy a reemplazar omega sub 0, pero en verdad no lo conocemos. Después lo vamos a reemplazar y lo vamos a conocer. ¿Ok? Así que eso, ya tenemos uno de los pasos. Así que ahora, ¿qué viene? Ahora definimos el R chiquitita. El R vector prima, ¿ya? No. ¿Quién me dice qué simboliza este de acá? Entonces, el sistema S' respecto a lo que... Exacto. Es el vector que va desde el origen del sistema S', el sistema naranjo, hasta la partícula. Esa es la definición de nuestro R vector primo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto lo podemos dibujar. Abstraemos un poquito el dibujo. Entonces tenemos algo así. Recordemos, I tongo prima. Este es J tongo prima, ¿ya? Y este es el vértice B. ¿Ya? Y acá está el vértice A y todo otro vértice. Ya, no me interesa. Entonces, nosotros queremos definir, recordemos, este vector es el vector que va desde acá hasta la partícula, ¿ya? Entonces hay que definirle una magnitud que yo le voy a decir que es un X', la distancia que va desde el punto B, desde el vértice B, hasta la partícula. Todo esto de acá. A todo esto de acá yo le voy a decir que es X', que va a variar con el tiempo, ¿ya? No sé cuánto es a priori, es una variable del problema. Y le tenemos que dar ahora el vector unitario. ¿En qué dirección va? Va únicamente en I tongo primo, ¿ya? Entonces, tenemos eso de ahí. Así que ahora, en la fórmula tenemos este que aparece sin derivar, derivado una vez y derivado dos veces. Así que hay que hacer las derivadas. De hecho, voy a escribir la fórmula. Escribir la fórmula acá. Entonces, recordemos que esta es la fórmula en la que queremos reemplazar todo, ¿ya? Entonces ya tenemos este de acá. Este ya lo definimos. Pero como les dije, este aparece como derivado una vez y derivado dos veces, así que hay que derivarlo. Por lo tanto, esto es derivada. Y acá, un punto importante. Se lo digo al tiro. Esto ya lo derivamos. Decimos, quiero calcular este bicho de acá.
Entonces, como les dije, este va a ser una variable, este me define la posición en X en la dirección y tongo prima, cómo se mueve cómo va avanzando y retrocediendo con respecto al resorte, que es con el resorte. Entonces, al derivarlo, me va a tirar un punto, y acá mi tongo prima. Y ahora, ¿por qué lo dejo así y no derivo con respecto al itongo prima? Porque es cartesiano, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Este itongo igual está moviéndose en el tiempo, ¿verdad? Está rotando, de hecho. De hecho, cuando solapamos los sistemas de coordenadas, vimos que la cuestión hace como así. Muy parecido a un sistema de coordenadas cilíndricos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la derivada es cero? ¿Por qué si la derivada es cero? Respecto a ese prima, está fijo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque toda esta fórmula de acá, en verdad, es una fórmula que está hecha para facilitarnos el cálculo, porque en verdad, ustedes tienen que la posición de una partícula con respecto a un sistema S se calcularía de esta forma. ¿Ya? Esa sería la posición. La posición, por ejemplo, acá yo estoy en el piso, quiero ver cómo se mueve una partícula, por ejemplo, una persona que está en un tagadá girando. ¿Ya? Entonces, el vector que va hasta el tagadá y la posición de la persona con respecto al tagadá. ¿Verdad? Como esto de movimiento relativo que tú nunca has visto en Intro a la Moderna. Entonces, yo en teoría esto lo debería derivar una vez y me quedaría esto de acá. Y después si lo derivo otra vez, me debería quedar esto de acá, ¿verdad? Y acá llego allá, multiplico por la masa, y podría separar las cosas y me quedaría algo como... Donde acá, este lo pasé para el otro lado, que sí pasé este para el otro lado y eso. Y esto es lo mismo que esto. Si se dan cuenta, acá aparece el mismo término, el lado izquierdo. Este es el M, este de acá, y este de acá es el mismo que sale acá. Pero ¿y qué pasa? ¿Dónde salen estos términos? Onda, sí, está girando, pero esa información estaría retenida ya acá o acá o acá. Pero ¿qué pasa? Es que estos puntos, estas derivadas para este dicho de acá y para este dicho de acá, ya no son derivadas con respecto al sistema S, como acá. Acá yo estoy derivando todo como en el sistema S, y me queda esta cuestión de acá, sino que estas derivadas están como en el sistema S'. Entonces, por eso cuando nosotros derivamos, por ejemplo, la derivada de A de T, de esto, en el prima, por eso esto sigue siendo omega, que si teta, cuestión de acá, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Porque esta derivada está hecha en el marco de referencia de ese primo. Y eso, ¿cómo lo pueden ver? Salen en la punta de Cordera. Les recomiendo mucho que lean en la punta de Cordera. Hacen el ejemplo de decir como, ya, imagínense que hay un sistema, que así yo estoy acá quieto, ¿ya? Y hay un sistema que se está moviendo con velocidad constante, v⁵, en esta dirección, ¿ok? Y en ese sistema que se va moviendo con velocidad constante, ni siquiera con aceleración, hay una partícula que está quieta en ese sistema, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy yo a ver cómo se mueve la partícula si está quieta con respecto a su sistema y el sistema se está moviendo con velocidad v⁵? ¿Cómo la voy a ver yo que se mueve? Con velocidad v⁵, con la velocidad del sistema. Pero, ¿cómo la ve alguien que está en el sistema S', que es con el sistema que se va moviendo? ¿Cómo? La ve quieta. ¿Se dan cuenta? Y esto acá,
y esto de acá. Entonces yo derivo la cuestión y me dan cosas distintas. Entonces, a eso voy. Con que esta fórmula acá está manipulada para que los cálculos sean más fáciles, porque al hacer esta derivada de acá, puedo hacer estas cosas de aquí, ¿ya? Y seguir la misma regla que siguen las coordenadas cilíndricas, las coordenadas polares, las coordenadas esféricas, y por eso también tenemos que la derivada con respecto al tiempo de cualquier coordenada cartesiana en el sistema S' es 0, y sigue siendo 0, porque son derivadas en el marco de referencia S'. ¿Ya? Sé que a alguien le puede haber confundido esto, pero es importante que lo entiendan. Lean el apunte de Cordero, lo dicen como desde un inicio, siento que queda muy claro, ¿ok? Pero sigamos. Hagan como que eso no pasa. Es simplemente para hacer riguroso. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Alguna duda? Pues perfectamente válido que haya quedado alguna duda con eso. ¿Sí? ¿Ya? Es lo mismo como cuando pasamos en la materia que habíamos pasado hasta ahora, en el que tú dices como, ya, si tenías una partícula moviéndose en una circunferencia de radio constante, obviamente, tú decís como, ya, esto lo podría hacer con cartesiana, pero ¿para qué le voy a hacer con cartesiana si con uno en polares tengo el radio constante y se me simplifica caleta? Entonces, tú lo puedes hacer en el que tú quieras y va a ser válido si quieres consistente, pero hay algunos sistemas que son mucho mejores que otros. Pero siempre deberían llegar al mismo resultado. Por lo tanto, recapitulando, es lo que llamo. Yo estaba derivando esto de acá. Entonces solo se deriva este de acá porque la derivada con respecto a este es 0. ¿Ya? Es 0 porque está en cartesiana. En S', así que aunque esté en S' va a ser 0 por todo el chamullo que les pido. Y bueno, esto lo derivo 2 veces. Y es simplemente x2 puntos, prima, y ni tengo prima. Listo. Ya tenemos este de acá. Así que ya tenemos este de aquí, ya tenemos este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Se dan cuenta cómo uno avanza en parte? Entonces, bueno, esta es la pizarra 2. Entonces, ahora, ¿quién viene? ¿Qué dijimos que venía? El omega. Definamos bien el omega. Ya. Por toda la discusión de que teníamos que solapábamos este sistema, el prima, con el no prima, en cartesianas ambos, o sea, el amarillo y el naranjo este de acá, vamos a tener que el naranjo va a estar rotando de esta forma, ¿okay? Con una velocidad angular, magnitud, igual a omega sub 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos la magnitud de este, que sería omega sub 0, y esto hay que multiplicarlo por su vector unitario. Y ahora vemos cómo se define eso. Tenemos que la velocidad angular, por dibujito, tiene una flecha como circular, que va así, ¿verdad? Por lo tanto, como lo hacen para... la mano derecha. No la neta. Que sea más claro. Entonces, el dibujito está así, por lo tanto, ustedes siguen con la mano, se esconden el pulgar, háganlo conmigo. Entonces, ustedes van con los dedos, como que enrollan en la misma dirección. Con los dedos apuntan en la misma dirección que la flechita, entonces va así. Entonces hacen eso, lo ponen así, y sacan el dedo. Y en la dirección en la que sale el dedo, es donde es la dirección y sentido en la que va a ir nuestro omega vector. Entonces va saliendo de la pizarra en esta dirección de acá. Entonces, ni allá ni para allá está saliendo perpendicular a la pizarra. ¿Quién específicamente está en esa misma dirección y sentido? El catongo, que es igual al catongo primo. Es lo mismo, lo voy a hecho va escribiendo. Entonces va en la dirección de
K-tongo, y esto es lo mismo que media sub 0, K-tongo prima, ¿ya? Porque estos dos son iguales. Recuerden, están como trasladados, pero ambos tienen misma dirección, mismo sentido y misma magnitud, por lo tanto, si los puntos son iguales. Entonces, también para como aclarar, ¿qué pasa si me hubiesen dicho que el dibujito hubiese estado en la otra dirección? Lo hago, entonces ahora va a ser con la mano así, siempre con la mano derecha. Ojo. A ver, es el chiste. Entonces, giran con los dedos en la dirección en la que iría en el otro sentido. Sacan el dedo, y si se dan cuenta, ahora el dedo está metiéndose en la pizarra. Por lo tanto, ¿quién tiene la misma dirección? Ojo con la diferencia. Tiene la misma dirección de K-tongo, pero tiene sentido contrario. Por lo tanto, iría un menos K-tongo. ¿Ok? Si que fuese así. ¿Ya? Eso, para que tengan bien claro cómo definir el vector unitario de este de acá. ¿Ya? Entonces, bien, ya tenemos otro amigo. Ah, y al tiro. A nosotros nos aparece este, pero también nos aparece este de acá. Pero, ¿qué pasa si esto yo lo derivo? ¿Por qué es 0? Porque, bueno, este vector de acá y este vector de acá son constantes. Siempre están apuntando hacia allá y no rotan, se pueden como trasladar, pero no rotan. ¿Ok? Recuerden lo que les dije. Dos vectores, uno que está acá y otro que está acá, van a ser iguales si tienen el mismo sentido, misma dirección y misma magnitud. Pero cuando la cuestión empieza uno como a girar, ya dejan de ser distintos. Que si empiezan a ser distintos, ¿por qué? Porque tienen dirección contraria. ¿Ya? Entonces ahí ya, ahora la dirección de este iría como en este de acá, mientras este sigue siendo perpendicular. Por lo tanto, estos se mantienen constantes en el tiempo, siempre, por ejemplo, este si lo piensan iría como así, ¿ya? Aunque vimos también de que como es un cartesiano en S', al derivarlo es 0. Y este también sería 0, entonces 0 por todos lados, así que esto es un 0 vector. ¿Ya? Recuerden, aunque puede sonar un poco estúpido, esto es 0 en I-tongo, más 0 en J-tongo, más 0 en K-tongo. ¿Ya? Decir que esto es igual a 0 está mal por notación. ¿No es el 0 porque el sub 0, o sea, cuando era sub 0 era constante? Es por eso. Pero Sí, perdón. Es que dije ya, este es constante, entonces este es 0. Pero si derivaban porque se supone que a priori podría ser una regla de la multiplicación. Entonces ya, este es 0, pero ¿qué pasa si derivo este también es constante, también es 0. Muchas gracias, porque como que lo di por sabido. Entonces ya tenemos esto, por lo tanto, este de acá de una lo matamos. Este va a ser 0 vector. Así que ahora ya tenemos este de acá, ya tenemos este de acá, este de acá, y ahora nos faltarían las fuerzas. Las fuerzas reales. ¿Ok? Entonces, démosle. Vamos a tener que el F, en verdad, está escondido como una sumatoria de fuerzas que están siendo aplicadas directamente sobre la partícula. ¿Ok? Tienen que tener muchísimo ojo por eso. Porque tienen, por ejemplo, si pensemos todavía. ¿Ya? Parece un pastel. Pero este es un bloque. Este es un bloque de masa M, este es un bloque de masa M2. ¿Ya? Imagínense que esta cuestión está como flotando o está en el piso, así como horizontal acostado. Y yo le aplico acá una fuerza F al bloque de acá abajo. Esta fuerza F iría acá. ¿Quién se las juega? ¿No? ¿Por qué no? Que no afecta directamente la partícula. Porque no está siendo ejercida directamente sobre la partícula. Esta fuerza seguramente va a tener repercusión sobre la partícula, pero de forma indirecta. Va a ser porque va a mover este con una fuerza F, por lo tanto este se va a mover con una aceleración tanto, por lo tanto este le va a estar aplicando
una normal de cierta magnitud, pero no es directo que este vaya ahí, ¿ok? Tienen que ser todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre la partícula en las direcciones que sean y en las magnitudes que sean, pero directamente sobre la partícula, ¿ok? Entonces, veamos cuáles son esas fuerzas. Nuevamente, abstraemos un poco el dibujo. Y tenemos esto de acá. Ya, este es nuestro caso. Es lo mismo de allá. Entonces, ¿qué fuerzas están siendo ejercidas directamente sobre la partícula? Ahí lo encuentro. Tenemos, tenemos la gravedad, que estaría siendo ejercida hacia adentro, sería un mg vector. Ya, ahí tenemos una. ¿Cuál otro tendríamos? Elástica. La del resorte, que la del resorte, recuerden, a veces va así, y a veces como que lo tira, y a veces lo empuja, dependiendo de la posición, por lo tanto, ya digamos que está en esta dirección de acá. Acá una fuerza elástica, ¿ya? También tendríamos una normal ejercida por esta pared de acá, en esa dirección de aquí. No hay roce. Dicen que no hay ningún tipo de roce. Y también tenemos otra normal que contrarresta está acá. Piensen que esta está en una caja, así como una caja cerrada, por lo tanto tiene como un fondo. ¿Ya? Por lo tanto, también habría una fuerza normal, pongámosle este N1, y esta iría saliendo de la pizarra N2 y contrarresta exactamente a la fuerza mg. ¿Ya? Esta sí es de esas normales que es igual a mg, que no es siempre. ¿Ya? Esta sí. Porque nuestro problema nos dicen que tienen que tener muy claro, siempre, tengan muy claro en qué dirección está ejerciendo la gravedad. ¿Ya? Porque uno puede tender a decir como, esta cuestión, por cómo la veo ahora en la pizarra, digo, está en este plano de acá girando, pero no, está en el plano horizontal. Y también cuando ustedes ven en su hoja, que su hoja ustedes la ponen en su mesa, ustedes pueden decir como, el movimiento está así, pero en verdad es en este plano. ¿Y cómo se puede guiar? Viendo la dirección de la aceleración de gravedad. Eso les va a dictar, si es que está de esta forma metiéndose en la pizarra, el movimiento va a ser horizontal. Si en vez le ponen una fuerza de gravedad, por ejemplo, así, el movimiento va a ser de esta forma. ¿Ya? Pero ahora no es ese caso. Así que, bueno, la sumatoria de las fuerzas. Sumamos nomás. De acá voy a dibujar de nuevo. Acá iría I tongo prima, J tongo prima, iría saliendo K tongo prima. Entonces definamos las fuerzas. Tendríamos que sería, primero lo voy a poner en su forma vectorial, tendríamos el N1, tenemos el N2, tenemos el MG, y tenemos la fuerza elástica. ¿Ya? Esas son las 4 fuerzas que tenemos. Así que acá están expresadas como en su forma como general. Ahora vayamos dándole signos menos, más, magnitudes y ¿cómo se llama esto? Y vector unitario. Entonces, vamos con N1. N1 está apuntando en esta dirección de acá, totalmente perpendicular al I tongo prima. Entonces, ¿cuál es la dirección? A ver, pongámosle magnitud, N1. ¿Ya? Acuérdense, con las normales es un poco, no es siempre directo. Por ejemplo, el caso que creo que fue del control del año pasado, es decir, del semestre pasado, que teníamos una partícula que se estaba moviendo como en un tubo. Entonces, ¿qué pasa? En este tubo, según la posición de la partícula, es que la normal es ejercida en esta dirección
y si se movía y estaba en otra parte, por ejemplo, acá más lejos creo que era, iba en la otra dirección. Por lo tanto, cambia de sentido. Depende del problema. Hay veces que uno puede decir que es siempre en la misma dirección, pero no siempre es tan directo. Entonces, acá pongámosle un N1, no le pongamos signo y una web. Después, cuando uno encuentra la ecuación de movimiento, le dice si es negativo o positivo. De hecho, ahora nos va a dar algo así. Pero ahora démosle el vector unitario, por lo menos. ¿Cuál es el vector unitario de N1? J tongo prima. Va en la misma dirección, mismo sentido. Recuerden, aunque estén trasladados, son los mismos vectores. Entonces acá va a ser un J tongo prima. Más N2. N2. ¿Cuál es? El N2 está saliendo de la pizarra. ¿Cuál es su vector unitario? ¿Quién está saliendo de la pizarra también? K tongo prima. K tongo prima. Muy bien. Entonces tenemos K tongo prima. Y ahora el MG. Bueno, el M... Este sí podemos darle signo. Entonces pongamos MG. ¿Ya? Entonces veamos cuál es su dirección y cuál es su sentido. Su dirección es esta de acá. Ya esta recta de acá. Acuérdense, dirección es eso, como el ángulo, como inclinación. Entonces en este caso sería como acá. ¿Cuál es su sentido? Este de acá, metiéndose en la pizarra. ¿Quién se está...? Bueno, tenemos que el K-tongo va saliendo de la pizarra. Entonces diríamos menos K-tongo. Entonces acá sería 1. Acá le pongo el menos y aquí le pongo el K-tongo primo. ¿Ya? Y ahora la fuerza elástica siempre la vamos a definir con un menos X, que es decir, K de la constante elástica, la posición menos su largo natural en y tongo prima, ¿ok? Entonces, recuerden, esto tiene todo el sentido del mundo, de poner el menos. ¿Por qué? Porque si tenemos que la partícula está más allá de su largo natural del resorte, el resorte va a querer que se devuelva, y eso pasa cuando esto es positivo, entonces acá con el signo negativo es que la fuerza lo está atrayendo, en la dirección de y tongo prima. En cambio, si este X' es menor que el E0, o sea, está más cerca del largo natural, el resorte lo quiere como empujar, lo quiere sacar, por lo tanto, esto sería menos, con este menos es más, en la dirección de Itongo, o sea, lo está empujando. ¿Ya? Así que está bien definido el signo de este acá. Así que ya tenemos eso. Así que acá tenemos otro ticket de la sumatoria lámpara. Perfecto. Entonces, ahora no quiero toparme con el problema de cabeza, así que tenemos. Vamos analizando. Por ejemplo, las fuerzas, silencio por favor, están definidas todas en el sistema S'. ¿Se dan cuenta? Hay puras primas. No voy a hacer de nuevo el chiste de los primos y los primos. Entonces tenemos, ya se está en prima, este R vector también está en prima, el R punto vector prima, el R punto vector prima también está en prima, este también está en prima. Ya tenemos 4 términos que van en prima. Este no va en prima. ¿Dónde está el omega? El omega también está en prima. ¿Ya? Pasamos todo a prima. Es que tendríamos que pasar solamente este al prima. ¿Se dan cuenta? Y ahí podemos hacer bien. De hecho, este igual no está haciendo producto cruz con nadie, si se dan cuenta. Este está solito. Pero el tema es que al hacerla, al reemplazar, no podemos no podemos sacar las ecuaciones escalares si tenemos que hay uno que no está en la base de los otros. ¿Ya? Entonces veamos cómo pasar este rotongo a una combinación entre y tongo prima y j tongo prima. Y si es que k tongo prima. Pero yo le digo que k tongo prima. La pizarra. ¿No sería eso? ¿Cuota de tongo prima? Sí, eso. La 3. Sí, porque al final los dos. ¿Una duda? Entonces, recordemos,
Para pasar de un sistema a otro, ¿qué hacemos? Solapar los sistemas. ¿Ok? Entonces solapamos el sistema de S con el de S'. Así que nos quedaría algo como así. Lo voy a hacer bien grande para que aquí se queda tetatongo. Rotongo, este es el sistema de S, es el sistema que está en la vértice A, y ahora voy a buscar el cartesiano del S', que es algo como así. Sería I tongo prima, J tongo prima. ¿Ya? Donde recuerden que esto es perpendicular con ¿ya? Entonces, perfecto. Es como radio. ¿Ya? Debería ser así. Sí, debería. Así que una recomendación es que, ya, el que queremos descomponer es este rotongo, ¿verdad? Es el que aparece acá. Es el que aparece aquí. Por lo tanto, este es el que vamos a ocupar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque lo queremos proyectar en sus catetos, así que va a estar acá, y si lo proyectamos en la dirección de J tongo, va a ir en esta acá, así que acá damos unas Yo creo que sí. punteadas aquí, que el otro está bien. Ah, pero que es Gil. Están en menos, bueno. Sí. Ya, olviden eso. La costumbre. Este es igual a Deja el buen troleo. 2, el de 0. Punto cuadrado. Ahí está. Menos J y acá tenemos menos acá. Perdón por eso. Todo está en prima. Felices y contentos, así que la cita de esta respuesta. De hecho, por eso decía como ya. Nada. Es que estaba pensando como si lo hubiese definido en cartesiano. Que lo que tiene cuando lo definí en cartesiano es que para comentar un poco. Si hubiesen elegido el sistema en cartesianas, acá, de acá, de acá, el otro les quedaría como sí, acá, prima, J tongo prima, van a tener que esto de acá, este ángulo es igual a omega sub 0 por el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo piensan esto? Esto lo piensan como que originalmente estaban alineados. Entonces cuando evoluciona el sistema, el prima va a ir rotando con respecto a este, que también es cartesiano, este es el de acá, y se va a mover un ángulo teta. ¿Cuánto es teta? Bueno, ustedes saben que teta punto es igual a omega sub 0. Esto implica que teta normal es igual a omega sub 0 por el tiempo, más una constante que ustedes la pueden definir 0 para que les calce justo. Entonces este va a ser un ángulo omega sub 0t. Entonces, por ejemplo, si quieren proyectar este de acá, acá generan su cateto. Entonces aquí les quedaría como, acá estoy como, no es parte del problema, pero les puede salir. Acá sería como un coseno, la dirección de I tongo prima, entonces sería un coseno de omega 0 por el tiempo, en I tongo prima, y en el de acá sería un menos 0 J tongo prima.
Y así les quedaría definido, ¿ok? Pero eso si lo hubiesen escogido con cartesiano. Y por eso se dan cuenta que era mucho mejor elegirlo con cilíndricas. ¿Por qué? Porque tenemos que rotongo es igual a menos j tongo prima y nos olvidamos de estos términos de acá. ¿Ya? Eso es. ¿Quieren recordar esto? Si es para un problema así. Entonces, como les decía, no, hagamos los productos cruces por separado. No reemplazamos. Entonces, el primer producto cruz, el del tercer término. Recuerden, si que quieren hacerlo como yo, hacen un menos, le ponen el menos que está en la fórmula y hacen menos m mega vector esto de acá quieren calcular. Ya lo reemplazamos. Esto me va a quedar el omega, ¿dónde lo tengo? Eso es menos mega cada tongo prima producto plus con el mismo término cada tongo prima producto plus con R vector prima. R vector prima, ¿cuál es? Es el que está ahí arriba. X. Entonces, si se dan cuenta, este no va a ser tan marraquero como el otro. Menos. Saco las cantidades escalares. Este es un escalar. Este es un escalar. Lo puedo sacar del producto plus. Tiro para acá. Entonces me queda menos m. Cada tomo prima, se está de acá, producto plus con. Y ahora veamos cuánto es el producto plus de esto de acá. Entonces, acá hacemos un ladito. Y recordamos esta regla de acá. Esta regla tiene que tenerla más que clara. Entonces, cada tongo, producto cruz con itongo, me da j tongo positivo. Por lo tanto, esto me queda como, este es el producto cruz, j tongo positivo. Así que ahora, k tongo con j tongo es en la dirección contraria, por lo que son menos tongo. Entonces me va a cancelar con este de acá y me va a quedar m pero cuadrado x prima y tengo. Ahora voy a seguirlo. Ay, ¿qué debo decir? Borrar. No, no puedo borrar nada. ¿Qué borro? ¿Te dibujo esa? No, está bueno. ¿Qué pasa? Buena fe. ¿Puedes sacar las pizarras de Limón? Ya. Oh, te se rompió, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, sigamos con haciendo nuestros productos. Estoy seguro que me voy a rayar. Ahora, hacemos el cuarto término, Coriolis. Menos 2m. Ahí, ¿verdad? Reemplazamos. Menos 2m. Este de acá está en la tercera. Pero se los digo que es omega sub 0 en k tongo prima. Producto cruz con este de ahí arriba. Y este es bien sencillo. Nos va a quedar, bueno, primero voy a tirar, no. El producto cruz es k tongo con i tongo, k tongo con i tongo, j tongo, positivo. Entonces me mantiene este signo menos de acá. Se me va a quedar menos 2 m sub 0 prima j tongo.
¿Ya? ¿Listo? Y listo. A Javier le falta el punto al X. Bueno, muchas gracias. Y ya dijimos que esto es la cara cero. Así que ahora ya tenemos expresar todos los términos que queremos, así que tenemos que reemplazar. Ahora sí puedo borrar todo eso. No está en la pauta, así que lo puedes sacar de ahí. Así que bueno, acá ya están casi por finalizar el haber definido la ecuación de movimiento en el sistema S', y ahora viene la parte de la, como de la física. Entonces, reemplazamos en la ecuación y nos va a quedar ya se me olvidó. Reemplazamos, sí tenemos que una cosa que no, perdón. Perdón. Ya me saltó un paso que lo argumento después. Mira, después de eso lo digo. Entonces, reemplazamos y vamos a tener m, aquí 2 puntos, prima. Esto va a ser igual a, esta es la aceleración, es m por r2 puntos vector prima, ¿ok? Que están cartesianas. ¿Ya? Acá le podrían agregar el, de hecho mejor agreguemos para ser consistente. Z 2 puntos, prima, 2 entonces prima, la pongo prima, igual a, y ahora reemplazamos con la fuerza ficticia y todo eso, nos va a quedar 2 m 0 prima más la normal, será la normal. Prima más. ¿Cuál le podía hacer? Sí. Acá tengo prima. Más. Prima en menos. Sí. Ya. Ahora sí. Llegamos a eso, ¿ok? Cuando reemplazamos llegamos a eso. Entonces lo que les quería decir, que hice en la pauta, que está bien, pero así como para un sentido pedagógico podría estar un poco mal, de que si se dan cuenta, yo cuando definí el este de acá, el R vector prima, solo consideré la componente en y tongo, ¿ya? Pero después acá puse la aceleración en J tongo prima y en K tongo prima. ¿Pero por qué podía hacer eso? Porque tenemos que la partícula no se va a despegar
de la pared. Por lo tanto, este va a ser siempre 0 y este va a ser siempre 0. Entonces, como que me olvidé de ellos y operé solamente con esto. Pero acá lo pongo explícito y no afecta en mayor medida, porque después también vamos a decir que vamos a ocupar el argumento para cuando se despegue que y 2 puntos es 0 y que la normal, esta normal de acá, también es 0. ¿Ya? Entonces va a estar bien. Si en todo momento del movimiento que estamos estudiando, este y 2 puntos es 0 y este z2 puntos es 0. Ese z2 puntos es la aceleración que está como saliendo de la pizarra. Y si se dan cuenta, la partícula nunca es como que sale de la pizarra. En verdad está en el plano. Pero nunca se mueve así. ¿Ya? Entonces z2 puntos también es 0. Y si se dan cuenta, ¿cuáles son las únicas componentes que tenemos en K-Tongo? Tenemos este N2 y tenemos este Mg. Entonces, ¿qué pasa? Que si este es 0, N2 es igual a Mg. ¿Qué es lo que le anticipé antes? Era el N2 es la normal que está saliendo, pegándole a la partícula, y Mg es la fuerza de gravedad que la quiere como, ¿verdad? Está así, N2 está así, y Mg la quiere como meter en el piso. Y N2 lo evita de forma perfecta, así que se equipa. Así que llegamos a él. Y bueno, de acá podemos sacar las... ¿no? Que tenemos que, por ejemplo, cuando trabajamos con el... olvídate del sistema de referencia inercial y todo eso. Tenemos un oscilador armónico, un resorte amarrado a una masa. Entonces tú vas a tener que en movimiento únicamente ese nitongo. Pero tú en teoría, tú cuando defines un sistema, tú defines tu sistema con con los tres ejes. Acá sería como itongo, y podría ser j-tongo en esta dirección de acá, y k-tongo saliendo de la pizarra. Pero el tema es que las aceleraciones, tanto en k-tongo como en j-tongo, son 0. Entonces, únicamente la aceleración va a ser distinta de 0 en la dirección de itongo. Entonces, en verdad, esto como que lo puse ahora. Bueno, que siempre son 0 en el movimiento. En el movimiento que vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿está acá? Ya lo perdí. Está acá. Aquí 2 puntos. Este no es. Este es el R, ¿no? A ver, ¿cómo lo queda los arregla? -2. Sí, 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 sí. Ay, me lo comí. Bueno. Algo para corregir en la pauta. Hay un signo. Muchas gracias. De hecho, está en la pauta y después como que lo borré. Si lo ven ahí como al lado del dibujito. Ya, entonces tenemos esto. Por lo tanto, podemos sacar nuestras ecuaciones escalares. Porque tenemos todo, si se dan cuenta, están todos en el sistema primo. J tongo prima, I tongo prima, J tongo prima, I tongo prima, K tongo prima, todos están prima. Así que podemos sacar nuestras ecuaciones escalares de acá. Así que vamos a hacer esto. Acá ya tenemos como el paso como base. Con este pueden armar todo. Si no tienen esto de acá, no pueden hacer nada de problema. ¿Dime? ¿Cuánto sería la pregunta? Normalmente las preguntas son de 3 ítems. Entonces yo creo que valdría como sus 2, 3 puntos. No diría más 3 que 2. Y después lo puse bien, ¿no? Está bien la pauta como que le cambié el signo 2 veces. Entonces vamos a tener que en I tongo prima vamos a tener menos
¿Ya? Ahí únicamente lo que hizo fue tomar todos los citongos prima. Este de acá, la fuerza elástica, este de acá, y listo. Ya está. Y para J-tongo, A ver, ¿Mm? bonito. A la derecha de la igualdad. Esto es justo lo que no tienen que hacer. No pueden llegar a casa. Vamos a tener en J-tongo, vamos a tener que la aceleración es cero. Como les dije, el movimiento nunca, la partícula nunca se separa, como por así decirlo, bien, de la pared, ¿ya? Vamos a calcular cuándo se suelta, pero ahí hay una sutileza, es como parecido a cuando tenemos los problemas de órbitas, nos dicen como, ya, el cohete o la cuestión que sea, o chocan los dos satélites que vienen, el choque es instantáneo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí decimos como, ya, pero en verdad como que chocan, y después como de un tiempo que sea muy pequeñito, como que la cuestión ya se forma y después sigue. Entonces, en verdad, tendrían como radios distintos, por así decirlo. Pero acá estamos en situaciones que asumimos que todas las cosas son instantáneas, ¿ya? Entonces, ¿qué condición ocupamos para decir que algo se separa del suelo? Normal cero, eso, muy claro. Entonces ustedes podrían decir como, ya, la normal es cero, entonces se va a separar, por lo tanto voy a tener una aceleración en J-tongo prima. Pero sí y no, porque es el momento exacto en el que se separa. Entonces en el momento exacto que se separa, la normal es cero y la aceleración sigue siendo cero, porque antes era cero, donde siempre fue cero, siempre fue cero, siempre fue cero, hasta que llegó el momento en el que se separa, que justo la normal está en cero, pero el I2 punto sigue siendo cero. ¿Ya? Entonces imponemos las dos condiciones, que las dos sean cero. ¿Okay? Dijeran un poco eso, pero piensen eso, que es como instantáneo, pensar en el momento justo. No es como decir, pensar en el momento como, no sé, un segundo después que se separó. Que un segundo después que se separó, la aceleración ya es distinta de cero. Pero en el momento exacto en el que se separa, la aceleración se mantiene siendo cero. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá vamos a tener 0 igual a menos 2m menos 0 menos 0 cuadrado más sería la fuerza N1 N1 N1. Ya, aquí solamente junté todos los que tenían J-tongo prima. Y lo de K-tongo prima no me interesa porque ya les dije que lo que hacía era igualar la normal, esta de acá, N2 con MG. Así que ya. Ahora, importante argumento para esto. Nos dice que calculemos la velocidad tal que la partícula tenga un punto de equilibrio estable en el punto D. ¿Ya? Entonces queremos eso. Queremos encontrar que el punto... Bueno, lo que queremos es que X, asterisco, igual a D, que este sea un punto de equilibrio estable. ¿Ok? Y D está dado por el dibujo. Creo que es la mitad del lado largo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo impongo eso? ¿Cómo impongo que un punto sea un punto de equilibrio? Que la primera derivada del potencial sea cero. Pero recordamos esto de acá. Y recordamos que el gradiente son puras derivadas. Entonces acá tenemos la derivada. Y nosotros decíamos que la derivada del potencial es igual a cero, que es lo mismo que decir que las fuerzas en esa dirección sean cero. Que es lo mismo que decir que la aceleración sea cero, porque también tenemos, por ejemplo, todo acá es igual a todas las fuerzas en X. Así que si tenemos que las fuerzas en X son cero, o sea, no es que todas sean cero, sino que la suma sea cero, la aceleración también tiene que ser cero.
porque la masa no es cero. Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que en x igual a d, este x de acá y este x de acá igual a d, ¿esto cuántos tiene que ser? Tiene que ser 0, para que sea un punto de equilibrio. Ya es importante que tengan muy claro ese argumento. Entonces, decimos, ya, y ponemos que x dos puntos prima, cuando x prima es igual a d, que va a ser igual a, reemplazamos, tenemos menos x prima, d es igual a 2L0, por enunciado. Más 2L0, y ponemos que esto tiene que ser igual a 0. Igual a 0 en este x igual a d exacto, ¿ya? No pueden decir que esta aceleración es igual a 0 para cualquier x. Ahí están diciendo alguna que, ¿ya? Ahí están diciendo como que todos los puntos son puntos de equilibrio tal, entonces no. Es para este punto exacto, evaluado en este punto, se cumple esto de acá, que sea igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, podemos despejar el omega sub 0. Por lo tanto, vamos a tener de ahí que borrar esto de acá. Entonces, que seguir despejando, vamos a tener que m omega círculo cuadrado 2L0 tiene que ser igual a 0 por L0 se me va a cancelar este con este. Esto implica que tiene que ser igual a acá partido 12, si no me equivoco. Ya. Esto implica que destacamos la raíz. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos la velocidad angular que permite que x igual a d sea un punto de equilibrio. ¿Ya? Y va a ser un punto de equilibrio estable porque pueden calcular la acción derivada y ver si es positiva o negativa. ¿Ya? Entonces nos piden determinar el periodo de pequeñas oscilaciones. ¿Pero qué pasa? Esto de acá, silencio por favor. ¿Qué es esta ecuación de acá? ¿Les parece conocida? ¿Qué parece? Un oscilador armónico, ¿verdad? Solamente que no está del todo trabajado. Perdón por borrar esto de la nota. Entonces, si se dan cuenta y juntamos términos, nos va a quedar algo tal que visto por prima. No voy a factorizar así. Sí. Me va a quedar. Claro, bien. Menos KL0 partido M igual a 0. ¿Ya? Esto de acá es lo mismo de allá, solamente como que reescribí términos, ¿ok? Entonces, ahora queda como un poco más claro que es. Esto de acá, ya. Gracias, por favor. Para que un punto de equilibrio sea estable, nosotros decimos que la derivada del potencial con respecto a la coordenada tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Pero si tenemos un movimiento unidimensional, vamos a tener que la derivada con respecto a x va a ser igual a menos f de x, ¿ya? Por lo del gradiente y de la fuerza. Por lo tanto, vamos a tener que, si esto y ponemos que es igual a 0, vamos a tener que la fuerza
en X, la sumatoria de las fuerzas, que es mx, 2 puntos, va a tener que ser igual a 0, por lo tanto la aceleración va a tener que ser igual a 0. ¿Ya? Eso lo pueden hacer siempre que tengan una pura variable en la ecuación. ¿Ya? Acá tenemos puros x, x2 puntos, x y x. Entonces yo puedo encontrar cuando hay un punto de equilibrio estable o inestable en la dirección de los x, en la dirección de y-todo. Entonces decimos que es 0, así que esto, acá estoy evaluando esta ecuación de acá. ¿Verdad? Acá sería como un m, pero está igual a 0, así que no importa. Evalúa acá en d, que es igual a 2L0 aquí, 2L0 acá, y después que es lo menos. Ya, entonces, tenemos todo acá. Por lo tanto, ustedes pueden hacer un cambio de variable. No me quedo. Está en la pauta, pero les va a quedar una cosa tal que así. Más. Ah. Que tengo la pauta acá cortada. Ha sido M. Todo esto con Z tiene que ser igual a 0. Haciendo un cambio de variable pueden pasar de esto a esto. Por lo tanto, esto sí es un movimiento armónico simple. Derivado 2 veces, sin derivar, multiplicado por una constante igualada a 0. Por lo tanto, de acá identificamos que la frecuencia angular de nuestro movimiento armónico, ¿cuánto sería? El omega sub 0 cuadrado, omega minúscula. Este siempre es el que acompaña, la constante que acompaña al término sin derivar. Todo acá. Se nos va a quedar que es igual a K menos. ¿Quién está preguntando? Ay. Es que no es tan... Sí, es que al final como que tú lo metías acá, pero si tenía algo así, en la que tenía el 2 puntos, sin derivar multiplicado por una constante, y acá una constante, como que te olvidáis de la constante, y este va a ser tu velocidad, este lo puedes expresar así. Si te das cuenta, este es el mismo acá. Por lo tanto, y además tenemos que el periodo se calcula como 2pi partido omega sub 0, el chiquitito está acá, y ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces ahí tienen la A. Creo que estoy un poco pasado en el tiempo. La concha de tu madre. Ya, sí, no, la otra no alcanzo a terminarla, pero lo que les decía, se lo voy a dejar como enunciado. Lo que tienen que hacer para la B es, como les dije, en el punto en el que se separa una partícula del piso, es que la normal sea 0. ¿Ya? Este N1, recuerden la normal que está haciendo ejercicio así. ¿Ya? A la partícula está haciendo así, es J tomo primo. Entonces yo voy a poner que esto sea 0 y voy a despejar en cuál es la velocidad de acá, va a estar evaluado, cuál va a ser la velocidad en el momento en el que esto es igual a 0 y la aceleración es igual a 0. Entonces de acá van a poder encontrar este dos puntos asterisco que va a ser igual a una función de todas estas cositas de acá. Entonces aquí ustedes calcularon la velocidad en X que va a tener la partícula cuando se separa. Y ustedes dicen, ya, pero ¿eso de qué me sirve? Me sirve de mucho, porque de acá ustedes pueden integrar esto con trucos de mecánica. ¿Ya? Eso de ahí es como, es un M, X2 puntos, más un X, más una constante. Entonces ustedes pueden hacer esto, lo pueden, este acá, lo expresan como X punto, DX punto a DX, es este de aquí. Entonces integran todo con respecto a DX, y le van a bajar un grado, le van a bajar un orden, y les va a quedar una expresión para la velocidad. Entonces ustedes dicen, ya parte con velocidad 0, en la posición de más alejada, que es 4L0, por enunciado lo dicen,
y ahí pueden encontrar el canal de pescadería. Es eso, está todo en la pauta. ¿Ya? Estoy para mañana, pero no se desgasten.